Así que, hermanos, tengo el gusto de presentarles el último plenarista de esta tarde, a nuestro hermano licenciado Luis Duarte. Pase, hermano. Gracias, pastor. Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos están dormidos? Más nos vale, ¿verdad? Más nos vale no estar dormidos, porque el día de hoy la iglesia del Nazareno está de cumpleaños. ¿Sabía usted? Que un día como hoy, hace 112 años, esta casa de Dios nació. Y hoy estamos aquí porque Dios movió a hombres de Dios para que la iglesia del Nazareno naciera hace más de 100 años allá en los Estados Unidos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta tarde? Vamos a ver qué pasa con la imagen. Déjeme ver qué pasa con... ¿Está? Muy bien. Solamente quería que viéramos esa imagen. Creo que algunos ya lo deben de haber recibido en sus WhatsApp o en sus correos electrónicos. Deme un segundito. Ahí, esa imagen. Vamos a ver, está en pequeño, pero nos habla de que estamos celebrando 112 años a nivel mundial, y eso es una bendición. Bien, en esta tarde me ha dado el superintendente la bendición, además de la gran responsabilidad de compartir con el cuerpo pastoral y la representación de líderes de la Iglesia del Nazareno en el Distrito Sur de Nicaragua, un tema que se las trae. Y cuando digo un tema que se las trae, es porque es un tema que en el contexto moderno ha sido muy mal entendido. Y ese tema tiene que ver precisamente con la mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de mayordomía integral. Denme un segundito. Vamos a ver si entramos. Cuando hablamos de mayordomía, entramos en un conflicto, podemos hablarlo así, un conflicto entre las enseñanzas cristianas, las enseñanzas doctrinales nuestras como nazarenos y las tendencias que estamos teniendo a nivel mundial en cuanto al asunto de la mayordomía. El concepto de mayordomía entró en crisis no hace poco. Precisamente se incentiva la crisis del concepto de mayordomía cuando comienza a darse la extensión del evangelio a través de los grandes medios de comunicación y a través de los medios electrónicos, donde se enfatiza doctrinas como la doctrina de la prosperidad y como la doctrina que habla de que usted puede tener todo lo que usted quiera solo con decirlo. El concepto de mayordomía nos obliga a nosotros a hacer una revisión teológica de nuestra fundamentación bíblica y de nuestra fundamentación escritural. Por eso, cuando el superintendente, nuestro pastor de distrito, me habló del tema, pensé en un título que nació en el corazón mientras oraba, y el título de esta charla o de esta ponencia es Hacia una comprensión de una teología nazarena de la mayordomía. ¿Por qué este título? Porque hablar de mayordomía podemos hacerlo desde diferentes ópticas teológicas. Hay teologías de teologías, pero usted está en una iglesia del Nazareno. Por lo tanto, su teología debe de ser nazarena. ¿Cuántas están conmigo en esta tarde? Necesitamos recuperar nuestros principios doctrinales fundamentales de vista al siglo XXI, donde se levantan tendencias que atacan los fundamentos básicos de nuestra esencia como nazarenos. Por eso, hoy, la idea es que entremos en una breve reflexión rápida, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, pero rápida, que nos haga reflexionar sobre los fundamentos, ¿verdad? O los elementos de lo que sería una comprensión teológica desde nuestra óptica. Y lo enfatizo. Creo que ya los pastores y pastoras que me precedieron nos han hablado bastante del elemento de la administración, del elemento de nuestra identidad entendida como la práctica de la mayordomía al interior de la iglesia. Y todo eso nos remite a un fundamento teológico, a un fundamento histórico y a un fundamento doctrinal.
Cuando hablamos de la iglesia del Nazareno, recordarán ustedes que tenemos al menos 7 características que fueron establecidas en la Asamblea General del año 2013. Y si usted no las sabe, escríbalas, apréndalas, recuérdelas. En el punto 2 de nuestras características denominacionales, se nos habló de un acuerdo a nivel mundial, el cual se denomina coherencia teológica. Eso quiere decir que lo que cree un nazareno en Texas, Estados Unidos, es lo mismo que cree un nazareno en Tailandia. Es lo mismo que cree un nazareno en la India. Es lo mismo que cree un nazareno en Eurasia. ¿Por qué? Porque tenemos una línea doctrinal que no puede ser, no debe de ser traspasada. En el momento en que rompemos nuestra línea doctrinal, acabamos con nuestra identidad. Y eso nos lleva a un reto como nicaragüenses, porque la iglesia del Nazareno en Nicaragua necesita fortalecer su esencia teológica y su esencia de identidad doctrinal. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Agradecemos a muchas iglesias que han aportado miembros. Podemos relacionarnos con otras denominaciones, alianzas y lo que usted quiera decir, pero usted siempre debe de ser nazareno, porque Dios lo sembró en una iglesia de Nazareno. Entonces, volviendo a nuestras características, hay 7 que podríamos recuperar de nuestros esenciales nazarenos. Pero en esta tarde me interesa el punto 2, que es la coherencia teológica. Y cuando hablamos de coherencia teológica, todo nazareno, y este debería ser un curso, pastores y líderes, básico, que ustedes deberían de dar en la clase de bautismo de sus miembros. Todo miembro de la iglesia del Nazareno debe tener por lo menos una base rápida, pero una base del origen y por lo menos característica identitaria de nuestra denominación. Nos identifican 4 fuentes, y esto es un documento que está en internet, usted lo puede buscar por todo lado. 4 fuentes de coherencia teológica. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el hermano Luis, el pastor, viene a hablar. No, vamos a hablar de teología nazarena desde la perspectiva de la mayordomía. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Y esa fuente de coherencia teológica, nosotros la tenemos, 1, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? 2, en la tradición cristiana. Y cuando hablamos de tradición cristiana, no se me vaya al catolicismo romano, apostólico romano, ¿verdad? Nosotros como nazarenos tenemos una tradición. ¿Cuál es el abuelo teológico de la iglesia del Nazareno? ¿Quién? Pero díganlo con fuerza, pastores. ¿Quién? Juan Wesley. ¿Y quién era Juan Wesley? Bueno, nuestra fundamentación teológica tiene sus orígenes en una herencia. Decía uno de los líderes nuestros antiguos del año pasado, el siglo pasado, antepasado, decía: rasca un buen nazareno y encontrarás a un buen metodista. ¿Verdad? En el sentido de que heredamos una tradición, no en el sentido romano, apostólico romano, sino en el sentido de lo que enmarca nuestra forma de ver el mundo, la cosmovisión que tenemos del pecado, de la salvación, de nuestra relación con Dios, con el Dios Trino. ¿Y por qué? En el contexto de una reflexión teológica sobre la mayordomía, nosotros tenemos que entender que Dios es dueño, propietario, y nosotros solo somos administradores. Partiendo de ahí, hoy vamos a fundamentarnos en las Sagradas Escrituras y hacer referencia a la tradición teológica. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a sustentar la identidad que hoy tenemos. Cuando un nazareno no tiene coherencia teológica, cualquier doctrina es buena. Y ando declarando y proclamando por todo lado. Y no tengo nada en contra de los que hablan así, pero yo digo, vamos a nuestra esencia doctrinal, porque usted está en una iglesia del Nazareno. Nuestra voz nazarena, dicen nuestros esenciales nazarenos, deben de repercutir en 2 dimensiones. Nos habla de quiénes somos teológicamente. Por eso, cuando hablamos de la mayordomía, debemos de pensar en un abordaje teológico de lo que es la mayordomía, de la teología del nazarena. ¿Qué es lo que movió el corazón de Juan Wesley a tener un ministerio como el que él tuvo?
¿Qué es lo que lo movió a él a impactar Inglaterra y cambiar los destinos de esa nación en su tiempo? ¿Y qué es lo que hoy nosotros debemos de hacer para impactar Rivas, para impactar San Jorge, para impactar Popoyoapa, para impactar el Distrito Sur donde Dios nos ha sembrado? Eso es lo que hoy necesitamos reflexionar. Somos wesleyanos, y cuando hablamos de tradición, porque heredamos una herencia de santidad. Y el asunto de la santidad y la mayordomía tiene mucho que ver. Ya nuestra pastora Jacqueline nos hablaba, o el pastor Horacio nos hablaba de casos donde el decir de líderes en nuestras iglesias es muy diferente al hacer. Y no puede haber una diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Porque en el momento en que mi accionar no corresponde a mi hablar, entonces mi santidad está siendo cuestionada. Hoy, nosotros, pensando en mayordomía, tenemos que recordar nuestra herencia teológica. Partimos de que somos una iglesia de santidad. ¿Y cuántos miembros de la Junta hay aquí? No lo sé. Creo que hay uno por iglesia, pero por lo menos debe de ser un axioma, debe ser un punto de partida de que quienes nos están liderando en las tomas de decisiones que acompañan la visión pastoral en cada congregación sean hombres y mujeres que caminan en santidad. Porque si no es así, entonces estamos en serios problemas. Porque Dios, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, recordando esa herencia de Wesley, antes de entrar a la parte de la mayordomía, Wesley se relacionó en su vida práctica con el dinero, y no solo con el dinero, porque ese es uno de los problemas que tenemos hoy día. Mayordomía no es un asunto de recoger ofrendas. Mayordomía es un estilo de vida. Y desde la teología nazarena, o en busca de una perspectiva teológica nazarena, tenemos que pensar en hombres y mujeres santificados que se han entregado plenamente a la voluntad de Dios. Entonces, Wesley dijo en cierta ocasión: el dinero nunca se queda conmigo, se me quemaría si lo hiciera, lo tiro afuera de mis manos lo antes posible para que no se encuentre su camino en mi corazón. Nunca un hombre de Dios se deja dominar por el principio de todos los males. ¿Y cuál es el principio de todos los males? El amor al dinero. Servimos a Dios porque Él nos amó primero. Servimos a Dios como líderes porque estamos en deuda con Él. Servimos a Dios en el ministerio porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y el dinero solo es un instrumento, pero la mayordomía es una integralidad de vida. Otro texto o frase célebre de Wesley, y me llamó la atención porque se relaciona con nuestra base teológica: nunca olvide, somos una iglesia de santidad. Wesley dijo: una persona puede ir a la iglesia 2 veces por día, participar de la cena del Señor, orar en privado lo máximo que pueda, asistir a todos los cultos, oír muchos sermones y leer todos los libros que existen sobre Cristo, pero aún así tiene que nacer de nuevo. Los que han estudiado y han leído la Biblia de Wesley se dan cuenta que uno de los principios básicos nuestros es la entera santificación. Wesley predicaba, Wesley enseñaba, pero su relación de señorío de Cristo en su vida no se aplicaba. Y esa realidad la tenemos hoy en muchas iglesias nazarenas en el mundo. Abordamos o tenemos un bagaje de tradición porque mi abuelo fue nazareno, porque mi abuela fue la que donó el terreno, porque mi tío fue el que fundó la iglesia, yo vengo a la iglesia desde que estaba pequeño, entonces estoy aquí por cultura, estoy aquí por tradición, pero estoy aquí por nuevo nacimiento. Estoy aquí por convicción de santidad, de entrega, de regeneración en mi vida. Es ahí donde está el problema. Y si queremos hablar de mayordomía, ¿por qué un líder o por qué un miembro activo de la iglesia no da o no ofrenda? Va más allá de dar dinero. Es un asunto de convicción, de nacimiento espiritual. Es un asunto de conocimiento de su relación con Dios y de quién es Dios
y quién es Él. Son cosas muy diferentes. En tercer lugar, la frase más común utilizada en aspectos económicos de Wesley es aquella que nos habla de su forma de vida, que debe de ser analizada desde una perspectiva más teológica y menos económica. Wesley decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Voy de nuevo. Dice: gana todo lo que puedas. 2, ve al parque a comer a la feria, todo. No, dice: ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. En esencia, si analizamos teológicamente esta frase, lo que hay es un señorío de Cristo. Porque si Él está ganando o está produciendo, es para ahorrar, para poder sembrar en el reino de los cielos. Cuando nosotros pensamos en el abordaje del pensamiento sobre la mayordomía, tenemos que hacernos varias preguntas importantes si queremos entrar a analizarla desde la perspectiva de la Biblia y no desde la perspectiva actual. En esta conferencia de actualización pastoral, la intención que percibe el orador es que analicemos, por lo menos a vuelo de pájaro por razón de tiempo, el significado teológico de este concepto y del lugar que este autoentendimiento, cuando entendemos la perspectiva teológica nazarena de lo que es dar, de lo que es ser mayordomos, ¿cuáles son los elementos que fundan esta forma de pensar? Que ya la tenía Wesley y que hoy la recogió hace 108 años BC y que hoy la tenemos que heredar nosotros. Primera pregunta de reflexión: ¿cuáles son las raíces teológicas que nutren el concepto de mayordomía? Porque el asunto no es dar para que Dios te bendiga, porque Dios no es un banco, Dios es el Señor. Primera pregunta: ¿cuáles son las raíces teológicas que nutren este concepto? Entonces, ¿de dónde alimentamos el hecho de que en nuestro manual haya un concepto de mayordomos en la junta administrativa de la iglesia? ¿Por qué está ahí? Eso no está ahí porque se le ocurrió a nuestros líderes que nos precedieron. Está ahí porque hubo reflexión sobre ello. Número 2, segunda pregunta de reflexión: ¿cómo se relaciona la mayordomía con la perspectiva bíblica de Dios y de la redención a través de Cristo? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Cristo muriera en la cruz y que hoy usted sea mayordomo de Dios? ¿Cómo se come eso?, diría un chavalito de escuela. ¿Cómo se entiende? Y usted se dará cuenta que muchas veces la gente da, se le pide un diezmo, se le pide una ofrenda, da mecánicamente, pero no porque tenga una concientización, diríamos los psicólogos, un insight, una comprensión interna de que lo que estás haciendo, los estás haciendo por una verdad superior. Dios es propietario y Dios es dueño de todo. En tercer lugar, una tercera pregunta, ¿verdad?, que podríamos hacernos es: ¿cómo explicamos las raíces teológicas que proveen el medio en el cual se concibe y se persevera la perspectiva de la mayordomía? Cuando hacemos eso, entonces nosotros nos damos cuenta de que la teología bíblica nos informa de que nuestro origen se encuentra en un acto divino, y el punto de entender que somos criaturas creadas, que no somos autosuficientes, que dependemos de un Dios, de un Señor. El concepto de señorío de Cristo debe de ser entendido y replanteado en el siglo XXI, ¿verdad? Que fuimos puestos en este planeta por un Dios que nos ama y que le da sentido a nuestra vida. Nos permiten, entre muchas otras cosas, amados pastores y líderes, entender que debemos de colaborar con Él en la administración de este mundo, de esta tierra o de este planeta donde Él nos sembró. El concepto bíblico, teológico de la mayordomía es en esencia un intento por esclarecer el propósito de nuestra vida. Si no entendemos por qué existimos y cuál es la razón de estar en este planeta, nuestra vida no tiene el pleno sentido. Más allá de ellos, tenemos que entender que la esencia del nazareno, porque estoy en una iglesia del nazareno,
la esencia de vida, de concepto, de realidad de todo cristiano nazareno, es que Dios le invita a una vida de relación personal con Él, profunda, donde la santidad sea la punta de esa conducta, el punto alto de esa conducta. Y si pensamos así, entonces pensemos desde el abordaje teológico. Vean la pantalla, por favor. Hay por lo menos 4 líneas de análisis que podemos ubicar, buscar, usar cuando investigamos el fundamento teológico de la mayordomía. La primera de ellas es la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos, amados hermanos, adorar a un Dios que no conocemos. No podemos amar a un Dios que no conocemos. Hay una frase que aprendí de niño que nunca olvidé y dice: si le conoces, le amas, y si le amas, le sirves. Dígale al que tiene a la par: si le conoces, le amas. Dígale al que tiene a la par, ayúdeme. Si le amas, le sirves. Aprendámoslo. Y si le conoces, le amas. Y si le amas, le sirves. Por eso debemos de conocer y entender la naturaleza de Dios. Número 2, debemos de entender la naturaleza de los seres humanos y abordarlo desde lo que nos enseña la verdad teológica. Número 3, debemos de entender cómo afecta esa comunión y esa concepción la caída y el pecado del hombre. Y número 4, debemos de entender la acción salvífica de Jesucristo en la obra redentora desde la perspectiva de la mayordomía. Claro está, podemos hablar desde muchas ópticas, pero hoy lo hacemos desde la parte teológica. ¿Quién, qué y cómo es Dios para nosotros? Y el primer punto es que Dios es preexistente. Y me gusta desarrollar ese tema porque cuando un cristiano conoce quién es Dios, es más difícil que le dé la espalda a ese Dios que conoció. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de un Dios preexistente, en esa primera línea de análisis en cuanto al conocer y entender la mayordomía como nazarenos, tenemos que entender la omnisciencia y la preexistencia de Dios. No estamos adorando a un Dios de palo, a un Dios de yeso, a un Dios limitado. No, tenemos que entender quién es Dios. El concepto de preexistencia nos habla de un conocimiento anticipado de las cosas futuras. Dios lo sabe todo antes de que ocurra. Dios sabe que usted iba a estar aquí. Dios sabe y conoció el día de su nacimiento. La presciencia me habla del acontecimiento de Dios, de las cosas antes, autoconocimiento de Dios de las cosas antes de que éstas ocurran. Y cuando nosotros manejamos ese concepto, entonces nuestra relación con el Dios Todopoderoso comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque si Dios lo sabe todo, entendemos el concepto de presciencia en el sentido de que a Dios nadie lo agarra con las manos arriba. Si yo puedo dar y no doy, Dios lo sabe. Si yo pude ir y no di, Dios lo sabe. Si yo dije algo y es mentira, Dios lo sabe. Ve que como nazarenos estamos en problemas entonces. Porque la presciencia de Dios me lleva a ese punto donde Él lo sabe todo, después y en el proceso de la vida que estemos llegando. La presencia de Dios me lleva a los 3 omnis de Dios. Es el conocer y el entender esa dimensión, esa primera línea de análisis teológico. ¿De quién soy yo mayordomo? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? Al Dios que todo lo sabe antes de que yo lo diga. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Y cuando entendemos eso, entonces la administración cambia. Porque ya yo no le voy a rendir cuentas a una junta de la iglesia. Yo le estoy rindiendo cuentas al Dios que está sentado en el trono, que lo sabe todo, que está presente en todo lugar y que tiene todo poder. Cuando yo comienzo a entender esta dimensión de la presencia de Dios y de la dimensión de la preexistencia de Dios, también mi fe se amplía. ¿Por qué?
Porque yo comienzo a entender que mi deber es caminar en santidad y servirle y creerle, y que los milagros le corresponden a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pastores, rodéense de gente con fe en las juntas. Rodéense de gente con fe. Yo siempre le decía a algunos colegas, les decía, chavalos, si el tesorero es incrédulo, la cosa va mal. Pero el tesorero debe ser una persona con un alto nivel de fe, una dimensión de fe. Y mi hermano y pastor superintendente, a rodearnos de gente de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esos tres elementos me llevan a conocer quién es el Señor: la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Y cuando hablamos de omnisciencia, usted recordará que la omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y aún las que parecen imposibles, hermano. Es que el detalle es que Dios lo sabe todo, y ahí tenemos que centrarnos. Recuerdo el corito de los niños: cuidado mis ojitos de lo que ven, cuidado mis ojitos de lo que ven. ¿Por qué? Porque arriba está el Señor que nos mira con amor. Cuidado mis ojitos de lo que ven. Dios conoce todo. Le estar sirviendo a un Dios que lleva una contabilidad excelente. ¿Alguien dijo amén? La auditoría del cielo no se la brinca nadie. Hello. ¿Está bien? Desde la teología, los teólogos empleamos el término de omnisciente cuando hablamos del conocimiento infinito de Dios, donde Dios lo sabe absolutamente todo. La mayordomía comienza por ahí. Podemos hablar de mayordomía en el hogar. Ya nos lo enfocó nuestra pastora, Yagelín. Podemos hablar de mayordomía en el templo, en lo económico. No importa el escenario donde quieras aplicar el concepto de mayordomía, si estás consciente de que Dios lo sabe todo, va a ser más difícil de que algo se pueda perder en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Están muy serios, pastores. Amén. Entonces, la omnisciencia de Dios: Dios sabe tu pasado, Dios sabe tu presente, Dios sabe tu futuro. Dios conoce todas las probabilidades, alternativas y circunstancias de la vida de cada uno de nosotros. A Dios nada ni nadie lo agarra con las manos arriba. Un mayordomo como administrador, por eso la primera ponencia hablaba de la administración, que es una de los enfoques. Como administrador, mayordomo como administrador entiende que un día va a tener que dar cuenta de todo lo que ese dueño le ha dado para cuidar. Tu vida no es tuya, tu vida es de Dios, porque Él te compró en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ir rápido porque el tiempo avanza. Solo lo menciono a vuelo de pájaro. ¿Cómo muestra Dios su omnisciencia, ese conocimiento? Mira, hermano, Dios te conoce personalmente. Dios conoce a los que son de Él. Dios conoce lo que hay en el corazón y las intenciones. A Dios nadie lo engaña. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestra condición, nuestras debilidades. Yo podría decirlo: Dios conoce todo, nuestras aflicciones, nuestro camino, nuestras tentaciones, nuestros secretos, nuestros pecados. Esto es algo delicado, pero tengo que hablarlo. Los nazarenos entendemos que estamos en la lucha de la entera santificación. Y hay un debate teológico sobre ese concepto. Yo solo resumo en esto: vivamos cada día luchando por ser mejores. Que lo que nosotros no podamos hacer, el Señor nos da el empujón. Por eso estamos bajo su gracia y su principio de santidad. Dios conoce las intenciones del corazón, nuestro tiempo. Dios conoce todas las cosas, amados pastores y hermanos. Entonces, podríamos decir que Dios conoce a cada uno personalmente. Número 2, bueno, podríamos ver 2 de Samuel 7:20 y nos habla sobre David, pero yo se lo voy a dejar para que usted lo vea en su casa porque el tiempo vuela. Podríamos leer Éxodo 33:17, analizar Jeremías 1:5. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, pero en segundo lugar, Dios
conoce a los suyos, los que son de Él. Puedes leer Nahum 1:7, por ejemplo, ¿verdad? Y 2 de Timoteo 2:19. ¿Y cómo muestra Dios su omnisciencia? Porque Dios conoce tu corazón. Y este es un detalle para nuestra vida de santidad. Dios conoce nuestro corazón, lo más profundo. Dios sabe cuando el pastor está herido. A ver, pastores, ¿cuántos han llorado en la soledad? Comienzo a preguntar de psicología pastoral aquí. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes han llorado en la soledad en medio de un conflicto en una iglesia? ¿Cuántos conocen las dificultades del ministerio? Solo el que ha estado en el ministerio. Pero Dios conoce tu corazón. Dios lo entiende. Dios lo conoce. Y Él es capaz de sanar las heridas que en el argot de la lucha diaria del ministerio tienen que hacerse. Un pastor que no haya sido herido no es un pastor que ha estado en el campo de batalla. Porque un soldado que ha estado en el campo de batalla siempre lleva en su cuerpo las señales de las luchas que él ha tenido que decir. Así que, pastores, adelante en el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor, al que lo llamó, al que lo santificó y al que lo fortaleció. Dios conoce tu corazón, pero más allá de ellos, Dios conoce nuestros pensamientos. Y voy rápido porque quiero llegar a una parte adelante. Y Dios conoce nuestras necesidades. En realidad esta ponencia es como para un día, pero estamos acomodándolo para completarlo aquí, ¿verdad? Entonces, en final o en resumen, podemos decir que conociendo esa certeza de quién es Dios, entonces nosotros podemos comprender que nuestra mayordomía va más allá de un simple cargo. Nuestra mayordomía va a un asunto de una relación. Como dice la lámina que sigue, puede leerla ahí en la pantalla. La mayordomía es un privilegio de ser copartícipe del misterio y sublime Dios, o del misterioso y sublime Dios. Cuando te ves a ti mismo en una concepción de que el Dios todopoderoso, el Dios preexistente, decidió un día restaurarte a través de la figura de Jesucristo, y eso lo van a ver ustedes en su folleto. Ustedes van a poder completar esta ponencia con lo que está escrito ahí. Usted va a entender que la función de mayordomía toma sentido cuando tú entiendes que Dios te decide hacer copartícipe de su misterio. Un día en el libro de Génesis, Dios le dijo al hombre: señoread. Y le dijo al hombre: administrad. Le dijo al hombre: tomad decisiones. Es el contexto que podemos encontrar en el original en hebreo de lo que se le da ahí. Toma decisiones, hazte cargo de la creación. Por eso el concepto de mayordomía implica el ser copartícipes de ese Dios santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. De ese Dios que un día dijo: yo veo ahí a mi siervo, sí, hoy voy a escoger a Pedro Catón y lo voy a poner como superintendente. Dios confió en este hombre, ahí lo puso el Señor. Un día Dios llamó y dio, no sé, no los conozco a todos por nombre. Un día Dios vino y vio a Wilfredo, voy a confiar en Wilfredo, y lo llamó al ministerio. Un día Dios vino y dijo: allá está Palacios, lo voy a sacar de esa vida. No sé cuál tenía, pero de esa vida. Y lo llamó al ministerio. Y el Señor, en mayordomía, te dio el privilegio de ser copartícipe de sus maravillas y de su ministerio. Por eso nuestro concepto de ser mayordomos no son reales, hermano. Nunca la iglesia del Nazareno se ha reducido a recoger plata. Ni el fundamento histórico wesleyano es eso. Estaba leyendo que Juan Wesley, cuando murió, y tal vez algunos me ayudan con esta cita histórica, creo que lo que había en sus bolsas, pastores, era unos cuantos moneditas de... Ahí está, 3 libras esterlinas.
Cuando él murió, lo que había en su bolsa eran 3 libras esterlinas. Pero según se dice, ese hombre había acomodado más de 1,5 millones en todo su periodo de ministerio. Produjo para Dios. Pero cuando él murió, no estaban sus bolsas llenas, pero en el cielo tenía millones. Por todas las almas que se habían salvado a través del llamado de este hombre de Dios. Entonces, cuando entendemos que Dios es el creador y que como creador Él es único, es incomparable, es trascendente, es inmanente y es propietario. Y aquí quiero detenerme, ahí en la pantalla. Son 3 palabras que ustedes las van a tener marcadas en sus materiales escritos. Dios es único, Dios es incomparable, Dios es trascendente, Dios es inmanente y Dios es propietario. No podemos separar estos conceptos de la naturaleza de la deidad. Eso es Dios. Nadie más puede ser único, incomparable, trascendente, inmanente y propietario. Desde la teología de la mayordomía hay un solo Dios verdadero y a Él le rendimos ese culto porque Él tiene estos elementos de propiedad. Y a este único Dios es a quien debemos de rendir cuentas en nuestra mayordomía. Y por eso debemos de esforzarnos a caminar en santidad. Su trascendencia evita que la mayordomía perciba la naturaleza como siendo divina. Esto es muy delicado, porque hay corrientes dentro de otras religiones que ven la naturaleza como divina. Por ejemplo, en las corrientes hinduistas, usted no puede alimentarse de animales porque puede ser un pariente suyo, ¿verdad? Y usted lo pensará así, en el hinduismo que se cree en la reencarnación, usted puede ver las personas muriéndose de hambre y el ganado ahí caminando por las calles de la India, gordos y en grandes cantidades, porque su creencia es que la naturaleza es divina. No, hermanos, como nazarenos entendemos que la trascendencia de Dios va más allá de lo natural. Dios va más allá de una planta, de un animal. Dios va más allá de la naturaleza. Dios es sobrenatural, y que cuando entendemos la sobrenaturalidad de Dios, comenzamos a caminar en esa realidad de que lo sobrenatural se vuelve natural para nosotros. Entonces la oración cobra sentido, porque cuando aquel niño ve que su madre tiene problemas, ve a aquella mujer que se arrodilla, que le clama a Dios, y aquel niño ve que su madre oró y al momento ve que hay una respuesta de Dios, aquel niño comienza a creer, a crecer creyendo que hay un Dios que todo lo puede y que responde a su pueblo, porque Dios es trascendente. Amén. La inmanencia de Dios quiere decir, que son conceptos teológicos, la inmanencia de Dios quiere decir que Dios nos creó y nos acompaña. Dios siempre está ahí. Cuando Dios te llamó al ministerio, Dios estuvo ahí. Y en el peor momento de tu vida, Dios estuvo ahí. Y hoy Dios está aquí. Y mañana Dios estará contigo. Solo te pido y te mando, Josué 1, 9 y 8, que te fuertes y que seas muy valiente. Que este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche. Amén. Esa inmanencia de Dios. Mira, hermano, una preocupación de Dios por nosotros. Cuando yo veo que hay pastores que tienen problemas económicos porque la grey o el lugar donde están pastoreando es limitado económicamente, yo les insto a que comiencen a visualizar esa perspectiva de la mayordomía. Tu Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Comienza a vivirlo, comienza a creerlo. Y no estoy hablando de superfe, estoy hablando de la fe sustentada en la palabra del Señor, en sus promesas. Cuando entendemos todo esto, entendemos que Dios es el único propietario. Tú no tienes nada, hermano. Todo lo que tú tienes es de Dios. El hogar que tienes es de Dios. Los hijos que tienes son de Dios. La casa donde vives es de Dios. Todo es de Dios. Nuestra discusión de la naturaleza humana nos enseña que somos sus criaturas. Y
es la preservación de nuestras vidas, o en la preservación, en el cuidar nuestra misma existencia, trabajamos junto a Dios y somos mayordomos de nuestra vida. Por eso, cuando damos por sentado de que la relación con un Dios que es dueño de todo, que es propietario, entonces la mayordomía salta los límites de lo material, del materialismo que hoy hay. Porque, hermano, es horrible, y lo voy a decir en esas palabras. Creo que aquí en el material lo redacté de esta misma forma, donde dice que la forma como hoy se aborda el concepto de mayordomía es materialista. Es lo que decimos en ciencias sociales, es reductivo, o sea, enmarca el concepto en algo, es un reduccionismo. Cuando hablamos de la mayordomía teológica nazarena, estamos hablando de una mayordomía integral. No hay área de tu vida en la cual no seas mayordomo. Eres mayordomo en todas las áreas de tu vida, porque por eso te salvó el Señor. De tu cuerpo eres mayordomo. Yo estoy consciente, y lo he enseñado así en algunas ponencias, que muchos cristianos llegan al cielo antes de tiempo. ¿Cómo? Sencillo, administraron mal el templo del Espíritu Santo. Comenzaste a mal administrar el cuidado del cuerpo que Dios te dio. Y de repente el hermano, voy a implementar un nombre, el hermano Caralampio llega allá y dice: Señor, aquí estoy, tú me llamaste. No, yo no te llamé, tú te viniste porque quisiste en tu libre albedrío. No te cuidaste, sabías lo que no era bueno y comenzaste a comer, a hacer, a no hacer. Tenemos que hablar, superintendente, de la mayordomía del cuerpo. Aquí tenemos varios médicos que nos pueden ayudar sobre eso. Yo estuve leyendo un material sobre un análisis en una congregación, y se hizo un estudio, doctor, y sin exageración, el sobrepeso en general de mal cuido, porque tenemos situaciones que son ya, que la causa no es descuido, sino otras cosas, pero sino condiciones de mal cuido, dio 2-3 toneladas. Sacando, superintendente, la suma de todos los miembros de esa iglesia. Estaban haciendo una campaña de salud. Entonces, la mayordomía va más allá de ello. ¿Cómo establecemos límites con nuestros niños? Está la mayordomía de la paternidad, ¿verdad? La mayordomía, ya nos los enfocaban la pastora Jacqueline, la mayordomía del cuidado de la familia pastoral. Enfóquelo por donde usted quiera, pero usted es mayordomo de todas las áreas de su vida. Y en todas ellas usted tiene que rendir cuentas un día. Amén. Veo que el tiempo, hermano, ya vamos por 2:10. ¿Están cansados? Ya vamos a terminar. Se me están durmiendo. ¿Qué hacemos, superintendente? No, voy a avanzar, hermanos. Pueden leer el material. Quiero explicar esto. Pueden leer el material, solo voy a ir a unos puntos muy específicos. El ciclo de la mayordomía. Cuando hablamos de ese señorío de Cristo en nuestras vidas, vean la pantalla. 1, somos seres creados. En tanto somos seres creados, no somos dueños. Otro es el dueño. 2, somos seres caídos. Aquí está el punto teológico al entender la mayordomía. Un día entró el pecado. Y aquel principio de perfección en la mayordomía se distorsionó y entramos a una condición de naturaleza caída. Alguien me decía una vez en la facultad de Ciencias Sociales, me decía: pero ¿por qué usted cree un Dios que permite los accidentes de la naturaleza? No, es que eso no es culpa de Dios, ese es producto de la desobediencia del hombre. ¿Por qué cree usted en un Dios que permite que un niño muera de cáncer siendo niño? Esa no es culpa de Dios, es culpa de la decisión de la raza humana, de una naturaleza caída, que un día, ¿a través de quién? De la redención de Cristo, del señorío de Cristo, eso va a ser restaurado, va a ser quitado y volveremos a un estado de perfección con Él. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Somos redimidos a través de la adopción. Ya tú no eres criatura, tú eres hijo.
Cuando yo veo los testigos de Jehová y dicen, yo soy testigo, sí, yo soy hijo. Usted es testigo, yo soy hijo. ¿Cómo la ve, hermano? Usted es testigo, yo soy hijo. Somos hijos de Dios por la redención. Somos restaurados. Y entonces, ¿Cristo qué es? Entronizado. Ese es el ciclo teológico nazareno de la mayordomía. Todo es de Dios. No me hable de billete. No me hable de ofrenda. Eso va después. Eso va como un producto del señorío de Cristo en nosotros. Pero lo primero que tenemos que enseñar a nuestros tesoreros, a nuestras juntas, y lo que tenemos que adoctrinar a nuestras iglesias es en esta concepción teológica de la mayordomía. Ese es el ciclo real. No es llegar y decirle, deme $20 y Dios le va a dar el milagro que quiere. Así no funciona. Primero que dale tu corazón al Señor. Primero viví en santidad. Primero amalo, te dé la respuesta o no te dé la respuesta que querías, síguelo amando. Y entonces, y hasta entonces, ya eres mayordomo del Señor. Otro elemento para ir avanzando, pastores, líderes y superintendentes, porque voy de acá, esta imagen, quiero que la entendamos bien. De reino a reino. Cuando hablamos del reino de Dios, porque la teología del reino es una teología extraña que nació hace algunos años por ahí, que hay muchos escritores y muchas cosas en la televisión, pero la verdadera teología del reino me habla de Dios, me habla de señorío de Cristo. Y cuando hablamos de señorío de Cristo, comienza así. Mira, hermano, hay una condición del hombre de separación. Por eso hablamos de las 4 líneas de abordaje teológico, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Consecuencias del pecado, ¿verdad? Y restauración o salvación desde la perspectiva de la mayordomía. La condición de separación, producto del acto del hombre de desobediencia. ¿Sabe usted que hay gente que manda diezmos a las iglesias si no es cristiano? Tal vez creen que con eso se van a salvar. No, hermano, I'm sorry, baby, lo siento, no salva. Tu relación con Cristo y la entera entrega a Él es la que te va a llevar un día a la gloria del Señor. Entonces, cuando entendemos que la condición del hombre a través del acto de pecado lo pone en una separación de Dios, pero lo vemos de la perspectiva de señorío del Señor, entonces el reino de las tinieblas se apoderó de esto. Y es lo que tenemos hoy día, un mundo lleno de catastrofismo, un mundo lleno de situaciones difíciles. Algunas personas decían, es que ya viene el fin del mundo porque la pandemia, no, hermanos, cada 100 años ha habido más o menos en promedio, y no sé el doctor si está de acuerdo conmigo, pero haciendo una investigación, cada 100 años ha habido una enfermedad grande tipo pandemia en un periodo de cada 100 años más o menos. Y por eso podríamos hablar cada cierto tiempo. Algunos inconversos y científicos ateos dicen que es una forma en que el planeta se depura a sí mismo. Yo no, yo creo que hay un momento donde el pecado llega a tanta dimensión que el mismo pecado comienza a manifestarse de alguna manera. El asunto es que vivimos en un reino de tinieblas, pero llega Cristo. ¿Están viendo la cruz en la imagen? ¿Quién llega? Llega Cristo. ¿Quién llega? El deseado de todas las naciones, Cristo Jesús. Y entonces, a través de la obra de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hay un reino de la luz, hay un señorío de Cristo, hay una unión con Cristo, hay una naturaleza de pecaminosa de actos que es cambiada, porque dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Y cuando pasamos de muerte a vida, la historia cambia, porque entonces la naturaleza divina, tú eres un hijo de Dios, eres un renacido, has nacido de nuevo. Tu comunión con el Señor está ahí. La naturaleza divina nos lleva a esos actos de justicia. Y aquí viene el asunto de la mayordomía. Tú no eres dueño. Cristo te compró con sangre. Ahora, eso predicamos los nazarenos. Ahora vaya usted a la iglesia y refrésqueselo a su gente. Así es. Cristo nos redimió. No somos dueños. Mi casa, mi carro, mi familia. No.
solo somos administradores. Solo administradores. Avanzo porque el tiempo va rápido, hermano. Cuando analizamos, y hay una parte en su material donde tratamos de hacer un abordaje del término bíblico, y ya entramos un poquito más en la palabra que se traduce como mayordomía en nuestra lengua española. La palabra economía, ¿verdad? Aparece 11 veces para referirse a la mayordomía en lo que es la Biblia de tapa a tapa, economía. Hay 11 veces donde esta palabra, que tiene que ver con la administración de los bienes de otro, se traduce como mayordomía. Y usted la puede ver ahí, lo tienen también en sus materiales. Aparece 3 veces como genitivo, o sea, en relación a un puesto, a una función. Aparece 7 veces como acusativo, o sea, cuando pierdes algo que está relacionado con una función, y aparece una vez como normativo, como un estándar de regla o de vida. Ahí están, solo se los dejo ahí para que lo conozcan. Pero más allá de ello, hay otra palabra que se relaciona, que es economos. Esa palabra tiene que ver, es la palabra en griego, que se traduce, no solo en la Reina Valera, sino en otras Biblias, también como mayordomía, pero se relaciona más con el asunto de la función de mayordomo. O sea, el que administra, el que hace, el que tiene una función. Es recurrente para señalar los deberes, ¿verdad? Estas 2 palabras las encontrás en el Nuevo Testamento. Ahora, no tengo tiempo para entrar en una discusión sobre ellas, pero lo que quiero decirles es que la idea básica que encontramos como un sustento teológico de entender el concepto de mayordomía en el español es que esta palabra compuesta de economos tiene la idea básica de mantener las normas dentro de un hogar. Es mantener las reglas, yo diría mantener el orden. Y aquí es donde el concepto se vuelve más amplio. Porque un mayordomo en la función administrativa no solamente se limita a administrar como un esclavo, que era la función que usted ve en Eliezer, el esclavo de Abraham, por ejemplo, sino que también se asocia, dicen los teólogos, sobre todo en el aspecto de analizar el significado original de la palabra en hebreo y en griego, dice que se asocia también con la función de un alto funcionario o de un guardián. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, no es solamente la visión pequeña de yo voy a tener un dinero, los talentos, sino que también tiene que ver con la función o el puesto o el cargo. Usted, como miembro de una junta, usted es un mayordomo de Dios, pero no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo. Usted, como miembro de una junta, Dios le va a pedir cuentas por su ¿qué? Deber de mayordomo. Una vez enseñando mi pastor local, que es el pastor Horacio, creo, si no estoy mal, pastor, que nos enseñabas y nos decía el pastor una realidad. Muchas veces, cuando la gente piensa en los cargos de la junta, algunos quieren optar por el cargo donde no se hace nada. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Cuántos quisieron ser electos en el cargo de la junta que no se hace nada? ¡Ah, no os hagáis! Vamos a ver, ¿cuál es el cargo de la junta donde no se hace nada? A ver, alguno que me diga, o que creen que no se hace nada. Ajá, ¿por qué, amada hermana? Dígalo. Ajá. Entonces, el cargo de la junta donde no se hace nada es el mayordomo, porque solo vengo muy guapo, muy elegante, muy pipirisnay a servir los elementos de la comunión. Oigan, nazarenos, ¿ese es el concepto de mayordomía bíblica nazarena? No. Ay, ay, ay. Superintendente, ¿cómo estamos con el tiempo, pastor? ¿Se me van a ir? Estamos pasados, tengo unos 10 minutos, 15 minutos. Entonces,
tenemos que pensar que la mayordomía bíblica, desde nuestra teología, no es un servicio para nosotros. La mayordomía bíblica es un servir, es un estar para dar, es un yes sir, sí señor, aquí estoy, ¿para qué soy útil? Cristo nos dio el todo de Él, nosotros debemos darle el todo de nosotros. No hay otra opción para ello. El todo de Él, el todo de nosotros. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son 11 las referencias que se emplea este sustantivo de economía para referirse a la mayordomía. Y lo que quiero rescatar de esto, antes de entrar en discusiones de terminología, es que cuando vamos a la base teológica de las palabras, encontramos que el concepto de mayordomía nos habla de dos actores. Uno es Dios quien concede, el otro es el mayordomo que recibe, y hay un tercer elemento. En la mayordomía hay tres actores: Dios, el que da; el hombre, mayordomo, que recibe; y el tercer elemento son los objetos, o las funciones, o los cargos, o los bienes. Todos los dones, riquezas, evangelio, posesiones, cargos, funciones, salud y tiempo. Siempre que hablamos de mayordomía, encontramos esta triada: Dios, hombre que recibe, y objeto, cargo, función, don, etc. No podemos separar esta realidad de ello. Entonces, cuando tenemos eso presente, yo no llego a la junta creyendo que voy a mandar al pastor, ni el pastor llega creyendo que va a mandar a la iglesia en el sentido de ser un dictador. Todos llegamos creyendo que le vamos a servir al Señor y que le vamos a rendir cuentas al Señor, porque Él es el que nos concedió el ministerio, el que nos concedió el llamado al cuerpo administrativo de la iglesia y el que nos dio los dones y talentos. Cuando entendemos eso, las cosas comienzan a cambiar. Voy a adelantarme aquí porque el tiempo va avanzando. Solo quiero ver este cuadro. Aspectos fundamentales de la mayordomía cristiana extraídos del análisis de los textos. Bueno, usted imagínese que analizamos todos los textos. 1. ¿Quién es Dios? Señor. ¿Quién es el mayordomo? Siervo. 2. ¿Quién es Dios? Creador. ¿Quién es el mayordomo? Criatura. 3. ¿Quién es Dios? Dueño, propietario. ¿Quién es el hombre? Administrador. 4. ¿Quién es Dios? El donador, el que da, el que me da. ¿Quién es el mayordomo? El receptor. Y último, ¿quién es Dios? El redentor. ¿Y quién es el mayordomo? El redimido. Soy redimido por la sangre del Cordero de Dios y por tanto le rindo cuentas al Dios que lo dio todo por mí. Aleluya. Cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a vivir la mayordomía como un axioma de vida, como un principio. Entonces ya vos no te levantás en la mañana pensando qué vas a hacer en tu día, sino que te despertás y le decís: Dios, gracias porque me diste un día más para expandir tu reino, para ser tu mayordomo. Y las cosas comienzan a cambiar. La mayordomía como principio me lleva a entender que yo soy administrador y nunca un propietario. Pastores, líderes de junta, miembros de las iglesias, volvamos a nuestras bases nazarenas. Juan Wesley nunca se creyó dueño de nada, aunque podía. Pudo haber vivido una vida high class, de lujo. Pudo haberse empatinado con el gobierno de Inglaterra. Pero él dijo, como dijo él cuando habló de cuál era su iglesia. ¿Alguien recuerda? ¿Qué era el mundo para Juan Wesley? Su parroquia. Su parroquia. Vivió en función de ser un mayordomo del Señor. Este último cuadro, por razones de tiempo, quedan algunos ahí por fuera, pero implicancias y aspectos y resultados de la mayordomía bíblica versus la mayordomía secular. Ahí está claro.
La perspectiva bíblica de la mayordomía me habla un enfoque nazareno de la mayordomía, que es un tema que lo tenemos ahí, pero no lo hemos sacado. O sea, tenemos que extraerlo de nuestras verdades históricas. Yo no estoy hablando de nada nuevo, me he dedicado solo a extraer de nuestros principios históricos y doctrinales esto. Aspecto, Dios es creador. ¿Qué implica eso? Que Dios es dueño de todo. Punto. Eso no tiene cuestionamiento. En la perspectiva secular, ¿qué dice? Aquí el aspecto, la religión es mi creación, el dinero es mi objetivo. Ojo con eso. Cuando usted va a pedir dinero en la iglesia, pastor, garantícese primero de haber enseñado el concepto bíblico nazareno de la mayordomía. Porque si no hacemos eso, quiero llegar si no hacemos eso, entramos en un enfoque errado y vea lo que obtenemos. Nos concentramos en ofrendas, diezmos y cosas especiales. Pero al hacer eso, hablamos sobre sermones de mayordomía que tienen una buena intención, pero que no van o no están en el momento idóneo para poder incentivar la donación económica en nuestras iglesias. Se hacen planes de dar, de promoción, de presupuesto de la iglesia, y nos enfocamos en lo material sin darnos cuenta. Dejamos de lado la parte de nuestro fundamento teológico. Y ahí es donde entramos en problemas. ¿Cuál es el resultado de esto? Por lo general, hermanos, cuando tenemos esto, se experimenta un sentimiento de manipulación. 2, hay corrientes o análisis que han hablado de un materialismo santificado. Y 3, se crea una resistencia en las iglesias. El asunto del dinero debemos de subirlo de nivel a un asunto de la mayordomía integral. Hay un enfoque bíblico que es debería ser el enfoque nuestro en las iglesias. Primero, enfocar el evangelio. Somos redimidos, somos salvos, somos creación, Dios es creador, todo lo que hemos visto. Enfocar el señorío de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando nuestros miembros, cuando las campañas... ¿Hace cuánto no tiene usted una campaña de santidad en la iglesia? No me conteste. Tal vez la semana pasada, no sé. Pero en medio de la crisis que vivimos, necesitamos renovar nuestra santidad. El señorío de Cristo, la llenura en el sentido de llegar a esa plenitud del Espíritu Santo, Dios como llenándonos, como controlándonos, un discipulado que nos enseñe la base bíblica de la mayordomía, va a afectar nuestra influencia en la sociedad, y entonces hablamos de la parte del mayordomo de Cristo como señorío, no en el dar materialmente, sino en el señorío de Jesús. ¿Me están captando la idea, amados? ¿Qué produce eso? ¿Qué produce eso? Dadivosidad. ¿Qué produce eso? Es natural. La dadivosidad se da por gratitud. Yo doy porque soy agradecido con aquel que me dio la vida y la salvación. 3, crece constantemente porque vemos resultados a corto plazo, a mediano plazo. Los proyectos son proyectos de todos, de la iglesia, de la congregación, de la Grey. 3, se invierten más recursos en el reino de Dios, y esos resultados nos llevan entonces ¿a qué? A un liderazgo espiritual. ¿A qué? Nutren la confianza en Dios. Veo los resultados. Número 3, ahí se potencia el caminar con Dios y la iglesia experimenta una transformación. Hay mucho más, amados pastores, que podríamos decir. Cierro con esto. El tema es amplio. El tema es para una reflexión amplia en varias horas. Pero hablar de la mayordomía entonces nos lleva a que replanteemos, tal vez, superintendente, un enfoque en el distrito donde la reeducación, el volver a nuestras bases, no solo doctrinales, porque ahí están, es un investigarlas y comenzarlas a aplicar. Yo diría, ¿qué pasó con esto? Vamos a ver.
Ahí. Yo diría que aquí, y me voy a mover un poquito, con el perdón de ustedes que le dé la espalda, si hacemos un mapa estratégico de mayordomía, deberíamos comenzar por lo espiritual, no por lo material. Toda la ponencia de hoy gira en torno a esto, el punto de la espiritualidad. Fortalecer la vida espiritual de los miembros de la iglesia a través de un programa de enriquecimiento espiritual donde se enseña que Él es dueño. ¿Me van siguiendo? Que Él es Señor, que yo no soy el dueño, que soy mayordomo. En tercer lugar, viene una parte interna que es el pastorear, integrar y fortalecer la vida de las feligreses por medio de esa enseñanza integral, de ir con ellos, de visitarles, de estar ahí, de crear círculos de coinonía. Y tercero, hasta ahí vamos a la parte de finanzas. ¿Qué hacemos generalmente en el enfoque tradicional? Vamos a la parte de finanzas sin esto. ¿Qué produce eso, pastores? Resistencias. He oído congregaciones que dicen, es que el pastor saca todas, o sea, solo es dar y sacar, y los líderes son pedir y pedir y pedir. Antes de eso, fortalecemos esa parte. Entonces, la parte de resistencia se va a acabar. Termino acá, tengo la hora vencida. Espero que estos temas les causen en ustedes alguna reflexión. Que el Señor les bendiga. Superintendente y pastor, el tiempo es suyo. Dios les bendiga. Gracias. Amén.